traeremos. Tú me alegré con lo que me decías. A la casa de Jehová iremos. Tú me alegré con lo que me decías. A la casa de Jehová iremos. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré. A la casa de Jehová iremos. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré. A la casa de Jehová iremos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es alijar a los hermanos juntos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es alijar a los hermanos juntos. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré. A la casa de Jehová iremos. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré. A la casa de Jehová iremos. Yo me alegré cuando te me decía. A la casa de Jehová iremos. Saludos, hermanos. Yo me alegré cuando te me decía. A la casa de Jehová iremos. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré. A la casa de Jehová iremos. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré. A la casa de Jehová iremos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es alijar a los hermanos juntos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es alijar a los hermanos juntos. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré. A la casa de Jehová iremos. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré. A la casa de Jehová iremos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hechos capítulo 2, vamos a leer la bendita palabra del Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Cristo. Vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta aquí la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Enriquece nuestros corazones con ella. Honra tu palabra, oh Dios. Que fluya, que nos alimente, que nos nutra. Glorifica tu nombre, oh Señor. Sana corazones y desbarata todo aquello que esté bloqueando la unidad, bloqueando el amor fraternal. Destruye obra de las tinieblas. Sana, salva, liberta, reconcilia matrimonios para la gloria y honra de tu nombre, Padre. Amén y amén. Antes de sentarse, quiero decirle que ayer estaba parado acá y yo decía: mañana, ¿qué le voy a hablar a tu pueblo, Señor? Y del cielo vino como un relámpago la voz del Espíritu de Dios que me dijo: diles que unidos avanzaremos. Unidos avanzaremos. Pero separados nos quedaremos postrados en el camino. Pero si nos unimos con la unión que da el Espíritu de Dios y la presencia de Dios, vamos a avanzar. Y no habrá oposición, ni obra del diablo, ni trampa satánica que pueda impedir el avance de esta obra de Dios. Tomen asiento y denle gloria, honra y alabanza al Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Jesús, amado hermano. Y la Biblia dice que Dios es amor. Y el amor es el vínculo perfecto. Dice la palabra del Señor: cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos y en armonía.
Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo se derramó cuando Dios vio que en su pueblo había unidad, que estaban unánimes, que no había rencores, que no había discrepancias, que no había separación, que no había enemistades, ni pleito, ni celo, ni envidia, ni contienda, ni acusaciones. No había disensión de ningún tipo. Y cuando Dios ve la unidad, y cuando Dios ve la armonía, Dios se goza, Dios se alegra. Y es ahí cuando Él derrama de su gloria, de su presencia, de su poder. Dios es amante del amor y de la unidad. Sin unidad no avanzaremos. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo tienen una unidad perfecta. Y el pueblo de Dios tiene que tener una unidad perfecta. Y la iglesia del Señor tiene que tener una unidad perfecta. Y el cuerpo de pastores, de obreros, de líderes tienen que tener una unidad perfecta. Si no hay unidad, Dios no puede glorificarse. Si no hay unidad, Dios no puede desbaratar las obras del diablo como Él quisiera. Si no hay unidad, no avanzaremos. Pero con unidad verdadera, no con unidad fingida, no con unidad aparente, sino con una unidad verdadera. Y eso no lo dicen los hombres, eso lo tiene que decir Dios. Porque a veces hay unidad, pero hay en los corazones separación. Hay en el corazón raíces de amargura. Hay en el corazón cosas que a Dios no le agradan. Y es por eso que su Espíritu Santo no se puede glorificar ni manifestar como Él quisiera. Y quiero decirle que los programas de televisión y las emisoras radiales donde se predica el Evangelio no van a traer avivamiento. Edificar templos no van a traer el avivamiento. El avivamiento se va a derramar como en el día de Pentecostés, cuando Dios ve a una iglesia unida a perfección. Es ahí, hermano, cuando Dios se va a glorificar y la Shekinah de Jehová va a descender, la nube de la gloria de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Dice la Escritura: y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y el enemigo vendrá contra nosotros como un río, mas el Espíritu Santo levantará bandera de victoria contra él. Porque con Cristo somos más que vencedores. Dios quiere que en su pueblo haya amor verdadero. Dice la Escritura: y en esto conocerá el mundo que soy mi discípulo, en que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Y el Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de Dios y los libros de los profetas. Dios quiere unidad en su pueblo. Dios quiere unidad no aparente, unidad perfecta. Que cada día nos amemos más. Que cada día haya mayor unidad, mayor comprensión, mayor tolerancia, mayor paz, mayor gozo. Y que se derrame el Espíritu de Dios en medio nuestro. Aleluya. El Espíritu Santo no se ha ido. El Espíritu Santo está aquí desde el día del Pentecostés. Y Él quiere arder en nosotros. Pero Él quiere que saquemos la ceniza del alma, la ceniza de las congregaciones, la ceniza de los altares, para que Él pueda arder como a Él le gusta arder. Aleluya. Dice la palabra del Señor, hermano, en Génesis, que los hombres edificaron la torre de Babel, una enorme torre, una ciudad imponente. La humanidad estaba unida, todos hablaban un mismo idioma, pero Dios no se agradó y Dios tuvo que descender y confundirlos y se separaron. Ahí empezó la primera división sobre la faz de la tierra.
¿Por qué Dios tiene que hacer eso? Porque los hombres, los líderes, se llenan de orgullo, se llenan de soberbia, se entronan, se enseñorean, manipulan, acumulan mucha fuerza y mucho poder. Y eso a Dios no le agrada. Y muchas organizaciones cristianas que Dios levantó, que Dios prosperó, luego Dios permitió que fueran quebrantadas. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, se metió en sus corazones amor al poder, amor a la riqueza, amor al liderazgo. Y la Biblia dice que Cristo no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Una de las cosas que nos divide es el enseñorearnos, el querernos llenar de fuerza y de poder, el querernos sentir grandes sobre los seres humanos. Dios no se agrada. A Dios no le place ese espíritu. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés subió a orar con Dios, Aarón quedó con el pueblo y hicieron un becerro de oro. El pueblo se corrompió, el pueblo de Dios se degradó. Muchos del pueblo se entregaron al libertinaje, se levantaron a jugar y a pervertirse con la idolatría. Vemos ahí también otra división, otro problema. Muchos tuvieron que morir. ¿Sabe por qué? Porque el líder llamado Aarón fue muy blandengue, fue muy débil, fue muy permisivo, fue muy tolerante. Eso también divide al pueblo de Dios. Cuando los líderes, cuando las autoridades, cuando los padres de familia son muy tolerantes, se mete el pecado, el libertinaje, y eso nos va a dividir. Dice la palabra de Dios desde el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que en el pueblo de Israel que salió de Egipto hubieron un sinnúmero de situaciones terribles que dividió al pueblo, habiendo conflictos en el mismo pueblo. Dice la palabra que en el desierto se levantaron gente rebelde, gente chismosa, gente murmuradora, gente que se quejaba. El pueblo salió de Egipto unidos, pero en el desierto, en el camino, comenzaron los conflictos, comenzaron las discordias, comenzaron la falta de respeto contra el hombre de Dios, contra la autoridad que Dios había colocado. Estaban mezclados con gente extranjera, mezclados con gente que no eran verdaderos hijos de Dios. Esos fueron los que metieron la cizaña, la discordia en esa nación que Dios la sacó unida de Egipto para unificarlos más en el desierto. En lugar de unirse más, en lugar de consagrarse más, se dividieron. Tuvieron que morir muchísimos, pasaron situaciones terribles. ¿Sabe por qué? Otra de las causas de la división del pueblo de Dios son los rebeldes, son los que meten cizaña, son los chismosos, son los murmuradores, son los acusadores anónimos, son los que levantan falso testimonio, son los que aman con hipocresía y fingimiento. Esos forman situación entre nosotros, ponen a unos contra otros. Y dice la palabra de Dios que Dios aborrece a aquellos que siembran discordia entre hermanos. Todos aquellos que se quejan, que protestan, que se levantan contra el líder que Dios ha puesto, contra el hombre de Dios que ha levantado, contra el pastor, contra sus autoridades, contra sus padres, contra sus madres. Todos aquellos que tienen un espíritu divisionista, un espíritu contrario, un espíritu de queja, un espíritu antagónico, son promotores de división. Pero dice la palabra del Señor, amado hermano, el que cause divisiones, deséchalo. Hay quienes están en medio nuestro para dividirnos, para afligirnos, para ponernos a unos contra otros. Pero esas
esos lobos vestidos de oveja, no podemos darle lugar en medio nuestro. Hay que discernirles y no darle lugar a sus calumnias, a sus cizañas, a sus malos testimonios, hermanos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Dice la palabra del Señor en el libro de Josué. Aleluya. Otra división en el pueblo de Dios, otro problema, otra derrota. Acán cometió un pecado oculto, tapó su pecado, tapó su maldad, robó, engañó, ocultó. Eso también nos divide al pueblo de Dios. Eso nos atrasa, nos detiene, no permite que avancemos. ¿Quién? Los pecados ocultos. Creyentes y aún obreros y pastores y predicadores que están con pecados ocultos, con adulterio, con orgullo, robando dinero de la misma obra de Dios. Esos sacanes detienen el avance de la obra de Dios. Esos sacanes nos perturban, dividen al pueblo de Dios. La armonía se altera. Que el Señor reprenda a esos que están con pecados ocultos en medio de nosotros y están aprovechándose del amor de la iglesia, del amor de los hermanos. Cuando uno tiene pecado oculto, los demonios se le meten a esa persona y luego ellos son los que promueven divisiones, los que siempre están inconformes con la unidad, los que no se gozan con el amor fraternal. Todo aquel que no tiene comunión con su hermano es porque está embarrado en algún pecado, está en tinieblas. Pero todo aquel que está en santidad y tiene el Espíritu de Dios va a amar a su hermano como a sí mismo. Hay quienes son conflictivos, problemáticos, siempre están queriendo acusar a uno y a otro, siempre queriendo poner el pie para que otro tropiece, queriendo empujar a su compañero al abismo, queriendo agravar las heridas de su hermano en lugar de procurar curar esas heridas. Son los acusadores, los que meten puñal, los que meten espada, los que desbaratan a la obra de Dios y al pueblo de Dios. La Biblia le llama a los perros mutiladores del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esos mutilan al cuerpo de Cristo. Donde hay pecado hay demonios. Donde hay demonios hay división, hay discordia. Un hogar, un matrimonio donde hay pleito y pelea es porque hay pecado ahí. Pecado de la esposa, o pecado del esposo, o pecado de los dos. Como son adúlteros, como son ladrones, como son injustos, homosexuales, viciosos, borrachos, maldicientes, lisurientos, abusivos. ¿Cómo va a haber unidad matrimonial? Si en un matrimonio hay pecado, habrá división. Si en un hogar hay pecado, habrá división. Si en una congregación hay pecado, habrá división. Si en el cuerpo pastoral o de obrero hay pecado, habrá divisiones. Aleluya. Otra causa que origina división en el pueblo de Dios es cuando las autoridades dentro del pueblo de Dios no las levanta Dios, sino ellos mismos se levantan, o los hombres los levantan. Y el pueblo de Dios se da cuenta que aquel no es un verdadero hombre de Dios, que no es una verdadera mujer de Dios. Dice la palabra en el Evangelio de Juan que la oveja oye la voz de su pastor, mas al extraño no seguirán. Porque hay congregaciones que se dividen, congregaciones que los hermanos salen huyendo. Dice la palabra del Señor: hay del pastor que dispersa a las ovejas. Hay quienes dispersan a las ovejas, siembran la división. El mismo pastor, el mismo predicador, el mismo líder, el mismo papá, la misma mamá, sembrando guerra en su hogar y en su familia. Cuando Moisés eligió a Josué, el pueblo dijo: te vamos a obedecer, vamos a mantenernos unidos, pero te decimos algo. Queremos ver que Dios te respalde a ti, como respaldó a Moisés. Queremos ver que tú seas intachable como fue Moisés. Que Dios esté en ti,
como estuvo en Moisés. Y si Dios está contigo, te seguiremos. Otra cosa que origina divisiones es levantar líderes en las iglesias que en lugar de ganar las almas, las espantan, las maltratan, las humillan, las engañan, las pisotean. Eso divide la obra de Dios. Eso daña la obra de Dios en ser un instrumento en la iglesia para unificar a los hermanos, para que reine la paz y la armonía. Originan situaciones, hasta ellos mismos las inventan. Que el Señor los reprenda, hermano. ¿Cuántas ovejas están dispersadas? Porque hubo un líder, un pastor, un predicador que las dispersó por su mal testimonio. El pueblo vio que no tenía la unción de Dios, ni el Espíritu de Dios, ni la santidad de Dios, que no era un verdadero hombre de integridad. Porque las ovejas verdaderas tienen visión espiritual y se dan cuenta que ese hombre es un falso, es un engañador, es un comerciante del evangelio. Las ovejas no oyen la voz del extraño, dice el Espíritu Santo. Huyen del extraño. Esos líderes dañados están formándonos división y caos dentro del pueblo de Dios. Aleluya. Otra división en la Biblia lo vemos, aleluya, en el libro de los Reyes y en Samuel. Se le acercan al profeta Samuel, al hombre de Dios. Reinaba en el pueblo de Dios la teocracia. Dios era quien gobernaba al pueblo. El pueblo estaba unido, había unidad. Pero ¿qué sucede? El pueblo va y le dice: ya no queremos que tú, Samuel, seas la autoridad. Colócanos reyes como tienen las otras naciones. Samuel se desagrada de ellos, pero Dios le dice a Samuel: tranquilo, Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Los hombres ya no quisieron que Dios y el Espíritu de Dios los gobernase, sino que los gobierne otro hombre, lleno de errores y de fallas. Eso también origina daño y división dentro del pueblo de Dios. Nosotros como pueblo de Dios y iglesia de Dios jamás podemos reemplazar al Espíritu Santo que nos gobierne, que nos lidere, porque es el Espíritu de Dios quien tiene que enseñorearse de nosotros, no nosotros enseñorearnos del Espíritu de Dios. Es Cristo la cabeza de la iglesia, no son los hombres la cabeza de la iglesia. ¿Por qué tantas congregaciones que fueron de Dios se dividieron? Porque dejaron que el Espíritu de Dios fuera su rey, su pastor principal, su obispo principal, su apóstol principal. Y pusieron al Espíritu Santo y lo sentaron y lo amarraron, y a Cristo y al Padre. Y entonces el hombre se entrona en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y cuando el hombre se entrona en el lugar que le corresponde a Dios, el hombre va a cometer errores graves y va a originar divisiones, atrasos, sufrimiento, y entonces habrá un rasgamiento del rebaño. A su nombre sea la gloria. Eso también origina división dentro del pueblo de Dios. Otra cosa que origina división en el pueblo de Dios es el roboanismo. Es decir, aquellos que tienen la conducta que tuvo Roboam. Roboam heredó el reino de Israel. El reino estaba unido, unificado. Su padre Salomón había muerto. Él recibió un reino unido. Pero Roboam comenzó a actuar con el pueblo de Dios con maltrato, con opresión, con un espíritu de materialismo, porque quería aumentarle los impuestos, un espíritu de insensibilidad, de abuso de autoridad. Aquellos líderes y aquellas personas que actúan como Roboam, tomándose una autoridad mayor que la que Dios le da, y maltratando a las ovejas,
maltratando a sus compañeros, dándole rienda suelta a su mal carácter, a su espíritu de ogro y de huraño y de huraña, y a ser una persona que en lugar de dar palabra que sane corazones, lo que hacen es herir, ofender, incomiar, afligir, angustiar. Roboam, en lugar de mantener el orden y la unidad, originó una división dentro del pueblo de Dios. Se dividió el pueblo de Dios y apareció ahora el reino del norte y el reino del sur. Ahora se divide el pueblo de Dios. ¿A raíz de qué? De un líder, de una persona que tomó una autoridad que no era correcta. Afligió, oprimió y maltrató. Matrimonios que se dividen y se destruyen por un esposo abusivo, maltratador y ofensivo. Tarde o temprano, tu maltrato, tus ofensas, tus actitudes humillantes van a traer consecuencias. Eso no une el hogar, eso no une el matrimonio. Hay ovejas muy dolidas que están sangrando porque el pastor que las pastorea o porque el obrero los gritonea, los humilla, los ofende, los maltrata, los avergüenza. Ovejas que están sangrando. La Biblia dice: maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Y la obra de Jehová es de Jehová, y las ovejas la ganó Jehová y Cristo en la cruz del Calvario. Dios un día nos va a pedir cuenta de cómo tratamos a las ovejas que Él trajo para que nosotros las apacentemos. Los maltratos dividen la obra del Señor. Aleluya. Tener en medio nuestro personas explosivas, impulsivas, rabiosas, iracundas, que no controlan sus palabras, van a triturar la obra de Dios. A su nombre sea la gloria. Nuestro Señor Jesucristo dice en los evangelios: una casa dividida no puede permanecer. Un reino dividido no puede mantenerse en pie. Donde hay división, habrá destrucción. Las divisiones en nuestro hogar, la división en nuestras congregaciones, toda clase de división, tenemos inmediatamente que subsanarla, que remediarla, que curarla. No podemos vivir acostumbrados a estar enemistados con algunos. Y hay quienes con la lengua dicen amar a todos, pero dicen: a ese lo mastico, pero no lo paso. Ese no es de mi grupo. No me gusta su presencia. Siento un rechazo, tengo una antipatía, no me agrada, me cae mal, me cae espeso o me cae gordo. Es un antipático, es una antipática. Y dicen: yo no tengo nada contra él, yo no tengo nada contra ella. Pero no le amas. Cuando le ves no te alegras, sino te entristeces. Su nombre te causa cólera. Sientes un rechazo. Dice: no sé, pero siento un rechazo, siento un fastidio. Tienes raíces de amargura en tu corazón. Por eso que eres una persona con la Biblia en la mano, con la cruz en el pecho, amargada, renegada. Y es por eso que por tus labios solo hay quejas, críticas, protestas, murmuraciones. Y aún no vas a decir que siente la presencia de Dios, porque en un corazón lleno de sapo y de rana y de rata, el Espíritu Santo no puede morar. Aunque zapatees y aparentas que está danzando en el Espíritu, Dios no se agrada de eso. Y estando así, con divisiones en su corazón, con enemigos, con antipatías, así toman la Santa Cena. Y es más, caen en la hipocresía, porque se sonríen cuando se ven y sacan los dientes afuera como el cocodrilo, pero por dentro quisieras cortarle la cabeza. Siento cuando lo veo, siento un rechazo, un fastidio.
Me malogró el día, ya lo vi. No me agrada esa persona, la rechazo. Bendito sea. Eso no puede ser, pero soy sincero. Bueno, sincero, pero envenenado. Tener en nuestros corazones raíces de amargura, rencores, resentimiento, antipatía, envidia, celo, soberbia, egoísmo, nos divide. Y a veces corporalmente, físicamente estamos unidos, pero en el corazón no hay la unidad. Bendito Dios. No hay el amor verdadero. No hay la armonía verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. Dale palma de alabanza al Dios de los cielos. Vea lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. Juan 17. Aleluya. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, le dice Jesús a Dios el Padre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El Señor Jesús, antes de ascender al cielo, Él oraba al Padre diciéndole: Señor, Señor, guárdalos, que no se dividan, que no se peleen, que no estén resentidos unos contra otros, que no haya venganza de unos contra otros, ni represalia, ni competencia. Señor, guárdalos, que se mantengan unidos. Versículo 21 dice: para que todos sean uno, todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el mundo vea la unidad del pueblo de Dios, la unidad por encima de todas las barreras, el mundo pecador va a decir: esos sí son cristianos, ellos sí son hijos de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Pero si nos ven peleando, si nos ven en conflictos, si nos ven fastidiados, y aún usted llegando a su casa, donde tiene a sus hijas, a sus familiares inconversos, hablarle mal de los hermanos de la iglesia, hablarle mal de las hermanas, hablarle mal del pastor, y el familiar inconverso dice: yo jamás me voy a convertir, porque mi mamá, mi papá que está en esa iglesia nos cuenta todas las cosas que hay allá, yo nunca voy a ser cristiano. Tu lengua de víbora ha destruido a tu familia, ha destruido a tus hijos. Murmurar de los hombres de Dios, eso ha dañado a tu familia. Y tu familia dice: yo no creo en nadie, yo no acepto nada, porque usted misma la dañó. Usted mismo habló lo que no tenía que hablar. Versículo, aleluya, 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dios quiere que estemos unidos. Cada uno de nosotros que somos hijos de Dios y que somos pastores de Dios, tenemos que ser los primeros promotores de la unidad, del perdón, de la reconciliación, de la tolerancia, de la armonía. La Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que promueven la paz, la reconciliación, no la guerra, los conflictos. Oye, mira lo que han hablado de ti, yo no me dejaría si hablaran así de mí. Oye, levántate, mira cómo es posible, no seas tonto. Y te meten el carbón, te meten la cizaña, te meten el veneno. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra del Señor en Juan, que si tenemos comunión con Dios, tendremos comunión con nuestros hermanos.
Por el que no tiene comunión con su hermano, con su hermana, con su padre, con su tío, con su esposo, con su esposa, es porque no tiene comunión con Dios. ¿De qué le vale usted cantar bonito? ¿De qué le vale usted conocer la Biblia de al revés y al derecho? ¿De qué le vale todos los días estar en una iglesia golpeándose el pecho? ¿De qué le vale poner sus rodillas rojas de tantas horas rezando, orando? Si usted está envenenado, si usted está dañado, si usted no tiene paz, ni gozo, ni alegría, ni siente la presencia de Dios desde hace tiempo, porque tu corazón está dañado, está enfermo, está con cáncer, con tumores, con paja, con piedra, con ratas. Y muchos que están con el corazón dañado no aceptan, y así toman la Santa Cena, y así participan, y así cantan, y así oran. Por eso Dios no lo escucha. Dios mío, pero yo no adultero, yo no fornico, no me emborracho. Pero eres un homicida. Porque el que no ama a su hermano, dice la Biblia, es un homicida. Y ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Aleluya. ¿No crees? ¿Por qué no siente la presencia de Dios? Bendito ¿Por qué Dios. no hay esa comunión? Estás de rodillas, ora y ora y lee la Biblia y sientes un vacío, hueco. Porque hay algo dentro de tu alma, de tu corazón, que Dios no le agrada. Algo que está bloqueando la comunión con Dios. No tienes comunión con los hermanos, no tienes comunión con tus pastores, tienes resentimiento y no tienes, hermano, ya que mentir y ocultarlo. Estás resentido, estás resentida. Te reúnes con tu grupito para hablar mal de uno, hablar mal del otro, y luego cuando lo ves te sonríes y le abrazas. Eso no es cristianismo, eso no es amor de Dios, eso no es veracidad, eso no es transparencia. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Vamos a Gálatas. Alabado sea Dios. Gloria. Gálatas capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gálatas capítulo 5, perdón. Versículo 15 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Usted es problemático, problemática, pleitista. No, que así es mi carácter. No, que yo he sido delincuente. No, que yo he sido militar. No, que yo tengo carácter fuerte. Lo que usted es carnal. Bendito Dios. Esas son las obras de la carne. No podemos estar peleando con uno y con otro y con otro, sembrando el caos. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Alabado. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, orgullosos, irritándonos, molestándonos, ahí, llenos de ira unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay mucha envidia, Bendito sea hay mucho celo, hay mucha falsedad que Dios está oliendo y observando. Dice la palabra de Dios que vuestro amor sea sin fingimiento. Alabado sea. Dice la palabra del Señor: ama con amor inalterable. Dice la palabra del Señor que por la maldad el amor de muchos se enfriará. Eso dice la palabra de Dios. Hay quienes cuando recién se convirtieron y venían a la iglesia decían: qué felicidad, he llegado al paraíso, qué alegría compartir con los hermanos, cómo amo a mis pastores. Pero ahora llegan y están perturbados, fastidiados, incómodos, mirándose a lo lejos y diciendo en tu corazón: ese es un hipócrita, ese es una hipócrita, ese es un falso, ese es una víbora, ese es un fariseo, ese es un mojigato. Bendito Dios. Ya no te es una alegría, ya no te es de paz, ya no es de regocijo. Tú no puedes decir cuán deleitoso es habitar
con los hermanos juntos y en armonía, porque no hay armonía ni te deleitas. Me quiero largar de acá, dice. Está lleno de víboras, olla de grillo, de serpientes. Vamos a Filipenses. Ya voy a acabar, un momentito más. Bendito Dios. Filipenses capítulo 2. Dice el Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, en unidad, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por competir o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como si fueran superiores a él mismo, no mirando cada uno egoístamente por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso no lo dice el hombre, lo dice el Espíritu de Dios, lo dice el Señor. Vamos a Efesios capítulo 4. Alabado el nombre del Señor. Efesios capítulo 4 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad matrimonial, la unidad familiar, la unidad de la iglesia, la unidad de los obreros, la unidad de los líderes, en el vínculo de la paz. Eso dice Dios. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Pero la carnalidad, la poca oración, la poca comunión con Dios, la suciedad del alma, hace que usted comience a sentir cosas contra sus hermanos. El Señor dice: bendice al que te maldice, ora por aquel que te persigue y te ultraja. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Amarás a tu enemigo, cuanto más a tu hermano. Bendito. ¿Cómo decís que amas a Dios a quien no has visto, si a tu hermano que lo ves no le amas? Dios dice: el que ame a Dios, ame también a su hermano, porque en esto conocerá el mundo que ustedes sí son mis discípulos. La iglesia primitiva, el secreto de su avance, hermano, no fueron los medios de comunicación que había en aquel tiempo, que eran rústicos. Era el amor entre los hermanos. Compartían todo, vivían en comunidad, en comunión, morían abrazados. No había ninguno que padeciese hambre o sed, porque siempre había un hermano que compartía. Eso fue el secreto del avivamiento, el amor verdadero, el amor fraternal, el amor de todo corazón. Y cuando se veían, explosionaban de amor, no con sus amiguitos tan solamente, sino con todos, aún amando a sus verdugos, sintiendo amor, experimentando amor de Dios y mirando con ojos de amor. Tampoco estamos diciendo que usted es un apañador del pecado y del relajo para decir que usted es un amoroso, porque el amor es santo también. El amor es puro, es recto. El amor no hace lo indebido. ¿Cuántos enemigos tienes en el pueblo de Dios? ¿Cuántos pastores no te caen? ¿Cuántos hermanos y hermanas de la iglesia los miras mal y te fastidia? Si se sienta a tu lado, dice: qué horrible le he pasado, se me sentó al lado, tuve que saludarle, tuve que abrazarle. Alabado sea Dios. La falta de oración
la falta de comunión con Dios. Cuando hay comunión con Dios, uno se llena del amor de Dios. Cuando uno se llena del Espíritu Santo, hay quienes, hermanos, se jactan de estar lleno del Espíritu Santo y siempre alardean de que sanan enfermos, de que hacen milagros, resucitan muertos, resucitan hasta dinosaurios. Son tan poderosos. Les gusta que la gente los halague, que los toquen como si fueran milagrosos. Poder en la sangre de Jesús. Y eso es lo que más les importa, hacer cosas espectaculares, cosas sensacionales. Y los ignorantes corren detrás de ellos, dándole la gloria a un hombre de carne y de hueso, olvidando que toda la gloria les pertenece únicamente a Dios. Y hasta le dicen: Dios mío, yo quiero resucitar a muertos, quiero sanar enfermos, quiero hacer esto. O como Simón: yo quiero a cualquiera que le imponga la mano que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Pero Dios ve que lo más importante no es eso. Dice el Espíritu Santo, hermano: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como címbalo, como un sonido, solamente bulla. Si yo hiciese milagro y tuviese la fe para trasladar los montes de un lugar a otro y no tengo amor, de nada me sirve. Y si me sacrificara al punto de morir quemado y no tengo amor, nada soy. Porque el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace lo indebido, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Están buscando manifestaciones sobrenaturales y no aman a su madre, no aman a su suegra, no aman a su esposa. Se están peleando con la vecina, maltratan, hieren, ofenden, danzan más que un trompo, que hasta hacen hueco en el piso. Pero luego están hablando mal del pastor, hablando mal de la esposa del pastor. ¿De qué te vale? Lo más importante es llenarte del amor de Dios. Hay quienes quieren poder para figurar, para impresionar. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Y acabamos con Apocalipsis, capítulo 2. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 2. Mire lo que dice el Espíritu Santo a esta iglesia. Escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Éfeso. Era un pastor verdadero. No era un falso pastor, era un pastor verdadero. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El que anda paseándose por las congregaciones viendo cómo están andando. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Eres trabajador, haces muchas obras, y que no puedes soportar a los malos. Eres celoso de la santidad. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes discernimiento, sabes distinguir quién es un verdadero hombre de Dios y quién no lo es, quién es un falso. Es decir, que posees la sana doctrina y has sufrido y has tenido paciencia, has perseverado en los caminos de Dios, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire, la iglesia de Éfeso tenía todo. En esa iglesia no se toleraba el pecado. En esa iglesia no había adúlteros, ni borrachos, ni ladrones, ni hipócritas, ni sinvergüenza. Era una iglesia de santidad. Era una iglesia de sana doctrina.
No era una iglesia vaga ni ociosa. Era una iglesia de empuje. Era una iglesia que predicaba. Era una iglesia que predicaba a los inconversos. Era una iglesia que trabajaba. Era una iglesia que ofrendaba. Era una iglesia esforzada. Una iglesia que avanzaba numéricamente. Era una iglesia que no había de qué señalarla. No era una iglesia mundanal, una iglesia sensual. Pero Dios dice algo a esta iglesia de sana doctrina. Le dice: todo eso está bien, pero tengo contra ti algo, que has perdido tu primer amor. Maravilloso. Gloria a Dios. Has perdido el primer amor. Lo que le está diciendo: tu nivel de amor hacia mi persona y hacia los hermanos ha menguado terriblemente. Alabado sea Dios. Lo que haces ya no lo haces con amor ni por amor. Ahora hay otros intereses. La iglesia de Éfeso era una iglesia de santidad, de doctrina, de buena palabra, de buen discernimiento, trabajadora. Pero había ocurrido algo: el amor entre los hermanos se había apagado. Bendito sea el Señor. Había en la iglesia de Éfeso discordia entre los hermanos. Había rencores, había resentimiento, había celo, había envidia, había insensibilidad. Ya no se lloraba con el que lloraba, ya no se gozaba con el que se goza. El amor se había apagado. Y hay congregaciones que se jactan: nosotros tenemos la sana doctrina, tenemos tremendos predicadores, tremendos maestros de la palabra, nosotros somos santos, miren nuestra vestimenta, miren nuestro rostro. Sí, dice Dios, sí, todo eso está bueno, pero hay falta de amor en tu corazón. Tú tienes en tu corazón un daño que a mí no me agrada. Mire, cuando una iglesia el amor se apaga, se enfría, entonces la comunión entre los hermanos se daña y empiezan las divisiones, las rebeliones, la falta de respeto, y se destruye. Y luego decimos: ¿qué destruyó esa iglesia? ¿Se metió la herejía? No, no se metió la herejía. La palabra era buena. ¿Qué se metió? ¿El pastor toleró los pecados, el adulterio, la borrachera? No. ¿Se metió la música mundana? No. Se metió el rencor en el corazón de los hermanos y de los pastores y de los líderes. Las enemistades, los recelos. Eso destruyó esa obra. Cierra tus ojos. Ponte de pie. Oh, Shama Hantu Arabajantu Iribasaya nunca. Shima Wata Mahantu Hadabasaya. Hay corazones golpeados, corazones heridos. Hay quienes están amargados y quienes están sufriendo. Como canto cayendo bajando ribaya. Esposas que su esposo es cristiano y la maltrata. Hay eso en el alma. No te alegras que el otro avance. No te gozas que el otro Dios lo use. Hay envidia, hay celo, hay rencores. Eso no es el Espíritu de Dios, hermano. El Espíritu de Dios te hincha tu corazón de amor, de paz, de misericordia, de tolerancia. ¿Por qué tantos que estaban con nosotros ya no están? Su corazón se dañó. Y estaban con nosotros, pero se dañó su alma. Podremos engañar a los pastores, pero Dios no hay quien lo engañe. Y su Espíritu es santo. Su Espíritu es santo. Su Espíritu es santo. Y Él dice: si no tenéis corazón como el de un niño, no entraré en el reino de los cielos. Porque
que descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés, hermano. Y dice la Biblia, y estaban unánimes. Aleluya. Unánimes. Si el Señor te ha ministrado, alza tu mano. Ven acá adelante, ven. Ucamaca Shenda Rabasoja Mayanante. Oh, bendito Dios. De nada vale todo lo que hagamos si estamos peleándonos como perros y gatos. De nada vale todo, hermano. Dios nos está demandando como iglesia de Cristo. Hay un mundo vacío de Dios que está mirándonos, observándonos. El Señor te está llamando. Y tarcamacoterebasoma jantarabasacandaya basaya. Y karmakuntiribasoma cantarabashandarabaya. Repudias a alguien, le rechazas, le aborreces. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando. El Señor te dice, hay algo en tu corazón que no me deja obrar. Yo quiero llenar de aceite puro como el oro. Yo quiero levantar instrumentos para mi gloria y mi honra. El Señor quiere levantarte, usarte. Pero el Señor dice, ven a purificar tu corazón. Él sabe que tú le amas, pero que hay cosas que tienen que salir. El Señor se agrada cuando usted humilde dice, yo necesito que el Señor meta su mano adentro. El Señor te está llamando, hermano. El Señor te está llamando, joven, caballero. El Señor te dice, ven. Alabado sea el Señor. La palabra ha sido clara. Limpia tu corazón. Hoy es tu día. Si tu corazón está latiendo ahí fuerte, dile, Señor, perdóname. Te está llamando el Señor. Dios bendiga esas dos vidas que están pasando ahí, que quieren el perdón. No te quedes ahí en el asiento. Reconoce en tu corazón. Necesitas el amor de Dios. Necesitas el amor de Dios. Dios bendiga lo que están pasando ahí también. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga a esa dama. Dios bendiga a ese caballero, esos jóvenes. Gloria al nombre del Señor. Tú sabes que el Señor te ha hablado. Aquí Dios te va a dar el amor que tú necesitas. En verdad quizás eres rascarrabia en tu hogar. De todo te molestas. Tienes ira, tienes rencor.